Muy buenos días. En esta oportunidad, mi grupo y yo les presentaremos el trabajo con el título Libertad de los humanos en Attack on Titan. El equipo 1 está conformado por Cuña de la Cruz, Luis, Ortiz Laura, Leila, Pilco Mota, Katy y quien les habla, Toledo Flores, Joaquín. En el tema 1 tenemos la persona y acción humana, análisis ético del caso. Según Jiménez Garrote, el ser humano es digno por sí mismo y no solo en razón de su conciencia o racionalidad. Lo anterior significa que la dignidad es inherente al ser humano, no adquirida, sino inherente y por lo tanto ajena de toda usurpación. En el caso específico, con la privación de la libertad se ha vulnerado la dignidad tanto de Eren, el protagonista, como del resto de la población eldiana. En el caso vamos a ver más adelante cómo el protagonista se ve privado de su libertad y su nación también. El protagonista es Eren y su nación la Eldia. Por lo tanto, no se respeta esta dignidad que dice Jiménez Garrote, porque se le priva de la libertad por un hecho ajeno a él y por lo tanto no se le respeta ontológicamente. Jiménez Hernández agrega: la muerte nos orilla a buscar el significado de nuestra existencia. Una frase metafísica que nos ayuda a adentrarnos al pensamiento de qué hay después de la muerte, y la muerte vista también como un impulso del hombre en querer conocer qué hay más allá. Adicionalmente, Roger Poltroid dice que se entiende como ética a la reflexión del qué hacer y cómo actuar. No somos robots, por ende asumiremos acciones en todo momento. Dado que somos humanos, tenemos que actuar. Por ende, la libertad se manifiesta en este deseo legítimo de querer actuar en la realidad. En el caso específico, las acciones humanas son A. Deseo de venganza del protagonista, porque le atacan su nación, y B. Realizar un sacrificio para proteger la libertad y seguridad de los otros. Todas estas acciones se entienden bien a la luz de la libertad. El hombre quiere vengarse, el protagonista, porque entiende que tiene libertad y hasta busca sacrificarse en el colmo del amor para que su nación sea liberada. Por último, Cifuentes dice lo siguiente: cuando el yo toma conciencia de la manifestación de sus deseos, surge el conflicto moral de ver si nuestros deseos se armonizan con los valores. Esto se resume en la coherencia. ¿Coherencia entre qué? Entre mi deseo de actuar y mi actuación en sí mismo. Un tema muy profundo que lo analizaremos más adelante. Relevancia de la ética en el caso y conceptos éticos presentes. Este anime tiene suma relevancia para la ética, porque su fundamento está ligado a la libertad y su correcto uso. Esto nos lleva a los siguientes puntos. El primero de ellos, la dignidad ontológica. Millán Puelles, en los fundamentos de la dignidad de la persona humana, de Jiménez Garrote, nos dice que todo hombre tiene derecho a la dignidad por el mismo hecho de serlo. Eren, junto a sus amigos y familia, viven en Paradise, una isla rodeada de titanes, ellos privados de la libertad porque viven dentro de murallas. A raíz de esto, la población se divide en dos. Unos deciden quedarse dentro por seguridad y otros buscan averiguar qué hay en el exterior para a la vez estudiar a los titanes y combatirlos. Con el pasar de los capítulos, se descubre un secreto guardado por los sacerdotes y los políticos, es decir, el origen de los titanes, y es que ellos son humanos cuya dignidad fue vulnerada al ser convertidos en titanes contra su voluntad a manos de la nación Marley, la enemiga de Eldia. Al saber esto, tocamos otro concepto ético muy presente en el anime: la decisión. Los personajes, pese a saber que dentro de cada titán hay un humano, persisten en matarlos, esto por el bien de la humanidad. Según Roger Poltroid, lo importante en la ética no es qué decisión se tome, sino entender en función de qué se ha tomado la opción. En este caso, ellos toman esta opción por la preservación de la humanidad. Entonces, ¿qué es el bien?
¿Acaso los humanos dentro de los titanes no merecen ser tratados con dignidad también? Y es que según Roger Poldroyd no se escoge el mal por el mal, se escoge siempre el bien aunque esto se confunde. Se debe llegar a un consenso y es por ello que por la preservación de la raza humana se sigue acabando con los titanes. Analicemos este caso. Gaby es una niña de la nación Marley. En su nación, con la influencia política, se ha sembrado el odio a los eldianos. Ella mata a Sasha, una guerrera eldiana. Gaby considera que hizo el bien, sin embargo, matar a alguien es atentar contra su dignidad. Moralmente, esto es algo malo, pero en el contexto de Gaby, esto es el bien. Claro ejemplo de que siempre se escoge el bien, incluso tratándose de algo malo. Seguiremos viendo casos así a lo largo del anime. Tema 3. Conciencia moral. ¿Hay un correcto uso de la conciencia moral? Para este caso sí hubo un correcto uso de la conciencia moral. Según Luis María Cifuentes, la conciencia moral es la capacidad de discriminar si una acción es buena o mala. Para este caso, los personajes aún no conocían del origen de los titanes, pues estos eran humanos transformados, así que se podría decir que no cometieron un acto inmoral al matarlos. Además, se argumenta que esto está justificado porque es una defensa activa hacia los inocentes y que da beneficio a todos los humanos. Por otro lado, los sentimientos juegan un papel importante para que llegaran a tomar tal decisión. La furia, el deseo de venganza o solo la razón de proteger a los demás humanos fueron sentimientos claves para que los personajes tomaran la decisión de asesinar a los titanes como un buen acto. De esta forma también afirman lo que decía Cifuentes. Es un error concebir al ser humano como pura razón y los sentimientos son importantes para la determinación de la conducta. Así que para concluir, en este caso sí hicieron un buen uso de la conciencia moral, ya que buscaban defender activamente a la raza humana. Tema 4. Principios, valores y virtudes en Attack on Titan. Como primer principio tenemos a la valentía, que se ve bastante reflejada en los guerreros eldianos que combaten día a día a los titanes, aún sabiendo que les podría costar la vida. Adicional a esto tenemos la resiliencia, claro ejemplo de Erwin, comandante de estos guerreros. En un combate él pierde el brazo. Pese a las dificultades, él sigue adelante dando órdenes a todo su equipo para lograr su cometido. También tenemos a la lealtad, ejemplificada por Mikasa Ackerman. Ella, desde la infancia hasta su muerte, ha velado por la seguridad y bienestar de Eren, el protagonista. Por último mencionamos el sacrificio. Adjuntamos el ejemplo de Hanji, una comandante que dio la vida durante el genocidio provocado por el protagonista. Tema 5. Libertad y responsabilidad. A lo largo de la serie, los personajes luchan por la libertad, pero sus acciones a menudo están limitadas por circunstancias externas. Hago mención a lo que dice Sabater sobre la libertad de elección y la vulnerabilidad de nuestra condición es base a la ética. Los personajes aquí enfrentan constantes dilemas morales en un menudo donde la supervivencia de la humanidad está en juego. La libertad de elección se muestra de forma compleja, ya que a menudo tienen que tomar decisiones difíciles, que no solo afectan sus propias vidas, sino también la de los demás. Esto mismo resuena con las ideas de Sabater sobre cómo las decisiones éticas no siempre son claras o fáciles y cómo deben hacerse a menudo bajo presión o en situaciones de urgencia. En Attack on Titan, los personajes se enfrentan enormes responsabilidades de diferentes formas. Mencionaré aquí algunas de ellas. En el caso de Eren Jaeger, no solo se carga con la responsabilidad de proteger a la humanidad luchando contra los titanes, sino que también lleva el peso emocional de sus decisiones, especialmente a medida que entiende mejor las consecuencias de sus acciones. Nosotros trabajamos con las fuentes bibliográficas del curso. Muchas gracias por ver.